de algunos de los muchachos. En esta mañana vamos a comenzar a tratar una serie de enseñanzas sobre principios de mayordomía cristiana. Vamos a hablar de principios de mayordomía cristiana. ¿Qué es un principio? Los principios son, ¿cómo? Dígamelo fuerte. ¿Qué entiende usted que es un principio? ¿Algo que qué? Algo que comienza, desde ese punto de vista. ¿Qué más? Reglas o normas. Muy bien. Mandamientos. Un principio es un mandamiento. Es algo que está ahí para darnos una guía, una dirección. Entonces, los principios son mandamientos que nos orientan para tomar decisiones, ya sea decisiones éticas o morales o espirituales. Son decisiones que voluntariamente hacemos día tras día, y esto está para el bien común, la convivencia armoniosa en la sociedad. Y mayordomía cristiana tiene que ver con la responsabilidad que tenemos usted y yo de administrar todos los recursos que Dios nos ha dado para la gloria de Dios, reconociéndolo a Él como dueño y proveedor de todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios es dueño y proveedor de todas las cosas. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Dios es el dueño. ¿Nosotros qué somos entonces? Administradores de lo que Él nos ha dado. Entonces, en nuestra vida cristiana, Dios nos ha dado principios, orientaciones para que nos vaya bien, para que no seamos presa del devorador, para que no caigamos en los dioses de este siglo, como el hedonismo, como el materialismo. ¿Eso qué significa? El hedonismo es la búsqueda del placer por el placer. El materialismo es querer tener y acumular más. Dios nos habla de que administremos bien nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra familia. Todo nosotros debemos administrarlo bien para la gloria de su nombre. Y para cada uno de estos aspectos, Dios nos ha dado principios. En la Biblia encontramos unas enseñanzas, unos textos que nos hablan de que hay cosas que son consagradas a Dios. Hay cosas que le pertenecen a Dios y hay cosas que Dios nos los ha dado desde el inicio. Le voy a mostrar en esta mañana por la palabra que desde el inicio Dios estableció cosas que son exclusivamente para Él, y que nos ha dado también a nosotros de los recursos que Él ha creado para que lo disfrutemos, para que gocemos de ello y para que le honremos, de hecho, con lo que Él nos ha dado. Entonces, en la Biblia hay algo que es sagrado. Lo que es sagrado, cuando usted escucha, eso es sagrado. ¿Qué le da a entender a usted? Eso es solo para Dios. Eso está apartado. De hecho, la palabra santo es alguien que está apartado. Dios dice que Él es celoso porque nosotros somos pueblo suyo y oveja de su prado. ¿Usted sabía eso? Y que tenemos un Dios que es celoso. El Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente. Es un celo santo. Es un celo que Dios tiene con nosotros porque somos su propiedad. ¿Cuándo nos compró el Señor? Cuando derramó ¿qué? Su sangre por nosotros. Por lo tanto, somos propiedad del Señor. Pero en la Escritura encuentro que cuando alguien toma esto para su uso personal, cuando alguien toma de lo que es consagrado, lo que es apartado para Dios, para su uso personal, o lo trata con ligereza, la respuesta divina suele ser inmediata y severa.
pues se considera una falta de temor y de reconocimiento a su soberanía. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Levítico 10:10. Otro hermano me busca Ezequiel 22:26. Otro hermano me busca Ezequiel 44:23. Para poder discernir entre ¿qué? Entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y ¿qué más? Y lo limpio. Discernir lo que es santo, lo que es profano, lo que es inmundo, lo que es limpio. Ezequiel 22:26, hermana Mariana. Hay una queja del Señor contra los sacerdotes porque habían contaminado el santuario de Dios y no habían hecho diferencia entre lo santo y lo profano, ni entre lo inmundo y lo limpio. Los días de reposo, que era el día que debían detenerse para honrar a Dios, lo habían profanado. No lo habían tenido en cuenta, lo apartaron de sus ojos. Y dice el Señor: yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Me escucha bien? Yo he sido profanado en medio de ellos. Una queja de Dios hacia el pueblo en los tiempos del profeta Ezequiel. Vamos ahora, Ezequiel 44:23. ¿Enseñarán a qué? A mi pueblo, ¿a qué? A discernir o hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es ¿qué? Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Las leyes levíticas, el hecho levítico, habla de la santidad de Dios. Usted lee Levítico, usted no va a entender muchas cosas si no tiene una orientación del Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento. Pero en sí lo que el Señor quería era guardarse, que el pueblo se guardara. Las leyes ceremoniales ya hoy nosotros no las practicamos, pero los principios de lo que es santo sigue siendo santo hasta el día de hoy, y lo que es inmundo sigue siendo inmundo. ¿Estamos claros en eso? Hay cosas que son apartadas para Dios y hay cosas que son inmundas, y el pueblo de Dios debe discernir, debe tener conocimiento. Entonces, lo santo, ¿a quién pertenece? O lo santificado, ¿a quién pertenece? Dígamelo por aquí fuerte. ¿A quién pertenece lo santo? ¿A quién pertenece lo santo por aquí? Por acá, ¿a quién pertenece lo santo? Lo santificado le pertenece a Dios. No es suyo. Ahora, ¿usted está autorizado para tomar lo que es de Dios y hacer lo que usted quiere si es de Dios? No, no estamos autorizados para eso. Por eso tenemos que diferenciar qué le pertenece a Dios y qué nos pertenece a nosotros, o qué nos entrega Dios a nosotros. Vayamos al Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a leer esos textos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó. ¿Qué día reposó? De toda la obra que hizo. Entonces, el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Acabó. ¿Qué hizo con en el versículo 3? Y bendijo Dios, ¿a quién? Al séptimo día. ¿Qué hizo con el séptimo día? Lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 6 días Dios trabajó haciendo los cielos, la tierra y toda la creación. Pero el séptimo día lo tomó para reposar. Estamos hablando de Dios. Y no es que Dios se canse ni se fatiga. Pero dice que lo santificó y lo bendijo. Y el principio es que al pueblo de Israel se le enseñó que trabajaría 6 días. Pero el séptimo día debían parar de su trabajo, de trabajar y dedicarlo. Número 1, descansaban de sus labores. Y segundo, pero no era que se iban a dormir, sino que lo dedicaban a Dios.
en agradecimiento y reconocimiento que Él es el dueño de todo y Él es por Él es que vivimos, existimos y tenemos todo. Entonces, un día donde se debía parar, un día, creo que lo hacen de 6 a 6, así lo hacía el judío, para detenerse de toda obra y dedicarlo a Dios. En nuestros días estamos con un afán, ¿verdad? Corre para aquí, corre para allá. Y si podemos tener un trabajo, soltamos uno y agarramos el otro, y ahí hay otro, y a veces no tenemos ni vida social, ni vida espiritual, ni vida familiar, ni nada. Y hoy no queremos parar. Por eso, si usted está trabajando y le ofrecen trabajar un festivo o un domingo, bueno, ya se ha vuelto que se lo paga como doble, porque ese es su día de descanso. Y muchas personas no paran, sino que prefieren seguir trabajando y trabajando a costa de que le cancelen o le den un extra, ganaron dinero extra. Algunos dirán, bueno, están en aprietos y lo van a hacer para nivelarse, pero muchos se amañan y pasan de largo todo el año. La pregunta es, ¿dónde está el tiempo para Dios? Hoy Dios no nos pide que hagamos eso de 6 como lo hacía el pueblo judío, ¿no? Pero sí el principio está para nosotros los cristianos de detenernos, dejar de trabajar para honrar a Dios. ¿Cree usted que todavía está ese principio allí? ¿Que Dios merece ser honrado o no merece ser honrado? Dios merece que usted se detenga de su labor, por muy bien que le esté yendo, para sacar un tiempo para honrarlo a Él durante la semana, ¿sí o no? Pero mucho pueblo estamos dejándonos absorber por el materialismo, por tantas cosas, y no paramos. Y a veces viene una enfermedad y ¡pum!, no frena. Viene un inesperado y ¡pum!, no frena. Viene una situación que no esperamos y entonces ahí queremos hacer todos los ayunos, toda la Biblia, toda la oración, y queremos que Raimundo y todo el mundo ore por nosotros. Pero quizás puede ser una disciplina de Dios diciendo: detente, detente, ten un tiempo para detenerte y reconocer a Dios. Entonces, el tiempo, en cuanto a mayordomía cristiana, nosotros debemos administrar bien nuestro tiempo. La Biblia dice: aprovechando bien porque los días son malos. Hay que aprovechar bien el tiempo. Hay que sacar el tiempo. Este tiempo que sacamos para adorar a Dios es un tiempo que estamos invirtiendo en reconocimiento al Dios que nos ha dado todas las cosas. Por lo tanto, nuestro tiempo. ¿Cuántas personas son muy exitosas en lo que hacen, en su trabajo, en su empleo, pero tienen hogares destruidos porque no sacan el tiempo para dedicarlo a su familia? Y terminan teniendo quizás mucho dinero o reconocimiento, pero perdiendo lo más valioso, su familia o su salud. ¿Por qué? Por ese afán de no querernos detener, de creer que dependemos de nosotros, de nuestra fuerza, de lo que hacemos. Pero los que tenemos a un Dios poderoso sabemos que no dependemos de lo que hacemos, de nuestro trabajo, ni de un salario, sino dependemos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Sabemos que Él es nuestro ayudador y proveedor. Y cuando usted para honrarlo al Señor, Él está agradado y usted es bendecido. Versículo 7 del libro de Génesis dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí todavía, cuando santificó el día, todavía no había la creación del hombre, no estaba registrada. Y ahora lo vamos a ver. Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios, escuche esto, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora Dios hace un jardín especial y coloca al hombre. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También, ¿qué también hizo? El árbol de la vida en medio del huerto. Pero también colocó ¿qué?
el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escuche esto. El Señor coloca todo árbol delicioso a la vista. O sea, donde tú mirabas había frutas, había árbol bueno, delicioso. Y Dios le dijo al hombre, todo eso es tuyo. También colocó un árbol importante, el árbol de la ¿qué? De la vida. Y también colocó otro árbol, ¿el árbol de qué? De la ciencia del bien y del mal. Mire cómo va el desenlace. Vamos a leer el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche el mandamiento: de todo árbol del huerto podrás comer. Imagínese usted mirando así, fruta por todos lados, árbol así delicioso por todos lados, y de pronto le dicen, bueno, este va a ser tu casa de ahora en adelante, y de todo lo que esté aquí, usted puede ¿qué? Comer. Como cuando usted le entregan una casa y la nevera está llena de todo y hay toda clase de comida, y digo, bueno, de todo lo que está aquí, hermana, coma. Usted dice, qué bueno. Ya usted comienza a imaginarse todas las comidas que usted va a hacer. Pero el versículo 17 dice, ¿cómo dice su Biblia? Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De todo puedes comer, pero de ese árbol, ¿cuál era el árbol de la ciencia de qué? De ese árbol no comas. Advertencia: el día que de él comas, ¿qué te va a pasar? Morirá. Y recuerda que había en el árbol también de la vida. O sea que el hombre podía también comer del árbol de la vida. Pero estaba este árbol que no debía comer. Ahora, ¿por qué Dios colocó ese árbol ahí? Se han preguntado algunos, dice, pero Dios tuvo la culpa, ¿por qué Él le colocó el árbol ahí? No lo hubiera colocado, eso no hubiera pasado nada. Ah, qué bonito. Pero resulta que ese árbol nos enseña un principio. Ese árbol no le pertenecía al hombre. Ese árbol le pertenecía ¿a quién? A Dios. Ese árbol estaba apartado, era propiedad de Dios. Vuelvo al ejemplo de la casa. Le dice, coma de todo lo que hay aquí, coma de esto, coma esto, coma esto. Pero le voy a pedir un favor, pero le voy a decir algo. Esta comida que está acá, de esta usted no tiene derecho, y el día que se la coma se muere. Ahora, es interesante que Dios no es que lo deja sin comida, no es que lo deja sin cosas que disfrutar, solo le dice, este está prohibido, este es mi propiedad, este no lo toque. Es más, usted no necesita comer de ese árbol. Esa es mi propiedad. Entonces vemos al hombre como administrador, como dueño como administrador de todas las cosas. Y el dueño, Dios, dice, esto es mi propiedad. No lo toques, no lo comas. Y si se te ocurre comer, ese día que te va a pasar, vas a morir. Entonces el árbol representa lo que pertenece a Dios. Diga conmigo, lo que pertenece a Dios. La provisión de Dios es amplia y generosa. El hombre puede comer cualquier cosa que crezca en ese huerto, incluido el árbol de la vida. Y un solo árbol le está prohibido, el del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol también es un símbolo del señorío supremo de Dios, porque fue Dios quien lo colocó ahí, fue Dios quien le creó, y es Dios quien establece las condiciones o las reglas. ¿Quién coloca la regla en su casa? ¿El que viene de afuera o el que está adentro? Y si usted me invita a su casa, usted coloca y me dice, usted puede hacer esto, puede comer hasta aquí, esto acá no se meta. Y yo no tengo que molestarme con usted porque esa es su casa. Yo soy un invitado, yo estoy ahí, voy a estar ahí como invitado. Entonces,
el árbol representa lo que pertenece a Dios. Y es el mismo principio. Hubo un día que fue consagrado ¿para quién? Para Dios. Antes de crear al hombre hubo un día que fue consagrado ¿para quién? Ese día pertenece a Dios. Y hay un huerto que crea, pero hay un árbol que pertenece ¿a quién? A Dios. Son cosas exclusivas para Él. Es algo que Dios ha separado para Él. El día de reposo incluía detenerse para agradecer al proveedor de todas las cosas. Hay un tiempo especial, era un tiempo especial separado para Dios. Pero dice el relato que por ahí había una serpiente que era más astuta que todos los animales. Y cuando la serpiente comienza a hablar con la mujer, no dirige la atención al árbol de la vida. No dirige la atención al árbol de mango o de pera o qué sé yo, cualquier otro, o de manzana, sino que le llama la atención ¿a cuál árbol? Al árbol que está prohibido, a lo que le pertenece ¿a quién? A Dios. Y entonces entra y dice: con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo lo que está en el huerto. La mujer dice: no, de todo podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está allá, de ese no podemos comerlo ni tocarlo. Dios no había dicho eso, nada de tocar. Pero entonces Satanás comienza a hablar de ese árbol y a decirle: no van a morir, no les va a pasar nada. Sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Él, conociendo ¿qué? El bien y el mal. Y dice que la mujer lo miró, lo codició y vio que era árbol bueno, agradable a la vista, y se le hizo agua a la boca tal vez. Y dice que lo tomó, comió y dio también a su marido. Pregunto, ¿ellos comieron de ese árbol porque tenían hambre? ¿No tenían más nada que comer, pobrecito? ¿Estaban en necesidad? ¿Tenían depresión? ¿Le dolía el estómago? ¿Le dolía la cabeza? No. ¿De qué comieron ellos? ¿El árbol que le pertenecía a quién? A Dios. O sea, se comieron lo que Dios le había dicho que no comiera. A esta hora ya usted me está entendiendo. Dios nos ha dado cosas y nos ha dado tantas cosas para que las disfrutemos, pero en su soberanía Él siempre va a separar algo que es para Él. Y como Él es el dueño y proveedor de todas las cosas, tiene todo el derecho para decirnos: disfruta de esto, pero esto es mío. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Pero va a haber uno que se va a levantar revolucionario y va a decir: no hay que hacer las cosas de esa manera. Así no es. Satanás va a dirigir la atención a lo que le pertenece a Dios. Él va a cuestionar la autoridad y soberanía de Dios, porque él sabe que si tú obedeces a Dios, a ti te va a ir bien. Y Satanás no quiere que a ti te vaya bien. Él quiere que te vaya ¿cómo? Porque cada quien da de lo que tiene. Él quiso usurpar el lugar de Dios, le fue mal, lo derribaron, lo lanzaron por tierra, llegó a ser espanto en medio de las naciones. Y es lo que él tiene. Entonces, cuando te ve a ti bendecido, cuando ve tu familia, tu hogar, tu matrimonio, cuando ve la bendición de Dios sobre tu casa, Él te va a dirigir la atención para que tú y yo violemos los mandamientos de Dios, y de esa manera tú y yo le demos la entrada a Satanás para que nos haga daño. Pero Él no nos va a decir que nos va a hacer daño, no va a decir que nos va a hacer bien. Y va a dirigir la atención a aquello que tú le has dedicado a Dios.
si usted aparta el domingo para venir a la iglesia, Satanás te va a hacer ofertas de trabajo y te va a pagar para que tú no vengas a adorar a Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces hemos dejado de venir a la iglesia a reconocer a Dios que nos da todas las cosas y que le pedimos todos los días que nos guarde? Y Satanás nos hace la propuesta que tomemos lo que es de Dios y nosotros lo cambiamos por dinero o por cualquier beneficio. Dígame amén. Es que no podemos parar. Es que no podemos decir no, ese es mi día para honrar a Dios. Es que ese día es que vamos a ir al río. Es que ese día es que vamos a descansar. Es que ese es el... Sí, todo tiene su tiempo. Dios no te dice que no vayas al río. Dios no te dice que no te vayas de vacaciones. Todo eso lo puedes hacer. Pero lo que es de Él, dáselo a Él. Dale a César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. No negocies tu tiempo de adoración. No lo cambies. Porque Dios es el quien te va a proveer. Si tú dejas de trabajar unas horas al día para honrar al Señor, para servirlo a Él, el Dios que bendice te va a bendecir. Porque es que esa es la fe y la confianza. Hablamos de fe y de confianza y no nos pueden mostrar un dinerito extra cuando ya estamos cambiando y justificando todo. Sabe Dios que si tú necesitas ese trabajo, sabe Dios que tú necesitas ese dinero extra. Eso va a ser por un tiempo y lo ve uno el otro año cuando lo botaron del trabajo. Ay, hermano, ¿y usted qué? Ay, el trabajo pastor me absorbió. Ay, ¿cómo te está yendo en el trabajo? Me botaron. Ore por favor para que Dios me bendiga. Qué locura. Ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Usted confía que Dios es su proveedor? ¿Usted confía que Dios es su sustentador? Entonces el tiempo que usted aparta para Dios, no lo negocie por nada ni por nadie. Una chica, un caso que conocimos de cerca, estaba trabajando y un día no fue al trabajo. ¿Y por qué no fue al trabajo? El día siguiente que fue, le preguntaron que por qué no había ido al trabajo. Y ella dijo, es que yo ayer me sentía muy mal. Estaba como deprimida. Y el jefe le dijo, te sentías mal. ¿Cuántos de ustedes, le preguntó a los demás, no se han sentido mal? Yo jefe. ¿Y han dejado de venir a trabajar? No. Bueno, entonces hermano, niña, tome su cartica, y la despidieron. Porque se sentía mal, no fue a trabajar. Porque estaba estresada. Eso fue lo que le dijo al jefe. Estoy hablando caso real que no te conocí. Estoy estresada, estaba estresada y no vine a trabajar. Bueno, para que se desestrese, carta de despido. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos dicho lo mismo al Señor? Ay, estoy muy estresado para ir a la iglesia. Ay, no me siento bien. Ay, y cualquier cosa es una excusa para no honrar y bendecir el nombre del Señor, para no apartar el tiempo para Dios. Ahora, Dios sabe que usted está estresado, Dios sabe que usted le da dolor de todo, Dios sabe que no hay agua, Dios todo eso lo sabe, pero Dios también ve el esfuerzo que nosotros hacemos para honrarlo a Él. Entonces, en Malaquías, el Señor le reclama al pueblo porque le estaban dando ofrenda y se quedaban lo cojo, lo tuerto, y el Señor le dice, preséntaselo a tu príncipe a ver si te lo recibe. A veces tenemos en poco el servicio a Dios, tenemos en poco el tiempo de adoración, y poco a poco lo vamos justificando, y eso va reflejando nuestro estado espiritual. Entonces, hay un plan articulado de parte del enemigo para desvirtuar los mandamientos de Dios.
sobre la administración de tu tiempo. Dios entiende, Dios sabe. Y ahí nos vamos. Sobre la administración de tus recursos. Dios sabe que necesito, Dios sabe que yo esto. Y ahí vamos. Y poco a poco vamos dejando los mandamientos de Dios y vamos tomando nuestras propias decisiones fuera de la voluntad del Señor. Lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo refleja quién es prioridad en nuestra vida. Hay personas que dicen, es que yo trabajo, yo estudio. ¿Cuánta gente acá no trabaja y estudia y sirve al Señor? Y quiero decirle que la mayoría de la gente que sirve acá en la iglesia, que se viene 6:30 a limpiar la silla, acomodar la silla, a tener todo en orden, trabajan, estudian y tienen responsabilidades. Aquí ninguno es vago. Son gente que trabajan. Son gente que muchas veces trasnochan en la noche, pero tienen responsabilidad para venir aquí temprano y lo hacen. ¿Cuántas veces nosotros hemos sacado la excusa que estoy ocupado? Los que servimos a Dios no es porque estamos desocupados, es porque reconocemos que Dios es el centro de todas las cosas, que Dios se merece todo en nuestra vida y que nuestro éxito se lo debemos a Dios. Pare para honrar al Señor. El hermano estaba manejando un taxi, ¿verdad? Aquí está parado. Otro le diría, tú si eres bobo, para andar en el culto estás perdiendo plata. Pero es que la bendición de Dios no es esa. Es que cuando lo honramos a Él, Él multiplica y bendice todo lo que tenemos. Algunos acá tienen negocio y han parado y han venido a hacer esto. Yo creo que usted está aquí no porque no tiene nada que hacer, sino porque usted reconoce que Dios es el dueño de todas las cosas y que Él merece toda la honra. Es en práctica que se dice. No es ahora que te pensiones que vas a servirle al Señor. No es ahora que no tengas nada que hacer. ¿Quién dijo eso? Y lo que nosotros hacemos también con nuestro dinero revela tu sistema de valores. Si la palabra dice, si siembras escasamente, escasamente segarás. Si siembras con abundancia cosecharás. Cada uno debe dar como propuso en su corazón. Y vamos a hablar de un principio que es el principio de la generosidad. Proverbios 22:9. Abra allí su Biblia, por favor. Proverbios 22:9. Y otro hermano busca Primera de Crónicas 29:14. Proverbios 22:9 dice, el que es generoso, ¿qué será? Estoy leyendo en otra versión. El que es generoso será bendecido, pues comparte su comida con los pobres. El principio es, el que es generoso será ¿qué? El generoso será bendecido. Y Primera de Crónicas 29:14 dice, hablando el rey David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Todavía lo están buscando? Primera de Crónicas 29:14. Encuéntrelo y téngalo ahí. Entonces, hay cosas que le pertenecen ¿a quién? Hay cosas que son consagradas y que son propiedad ¿de quién? Lo vemos en el principio del día de reposo, lo vemos en el principio de un árbol que Dios se apartó para él y dio un mandamiento. Y a través del Nuevo Testamento Dios va dando la revelación de cómo debía vivir el pueblo de Dios y manejar su mayordomía. Hay dos cosas que Dios ha separado para él, que son de él, que son propiedad de él. Una de ellas es, prepárese, no se me distraiga, es el diezmo
y la primicia. ¿De quién es el diezmo? ¿Qué dice el Señor? El Señor dice que el diezmo le pertenece a Él. Qué arrogancia, ¿no? El diezmo, tú no y yo no damos diezmo. Dar es algo que te sale voluntariamente. El diezmo para el pueblo de Israel era algo que ellos debían entregar, porque Dios le dijo: Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. Pero de todo lo que te dé, recuerde que Dios saca a Israel. ¿De dónde era que estaba cautivo Israel? De Egipto. Los pasa por el desierto 40 años, donde muchos de ellos murieron por incredulidad. Y cuando en el desierto no podían cultivar, no podían crear nada de esas cosas, Dios les dio ¿qué? Maná del cielo. Pero luego, cuando entran a poseer la tierra de la promesa, apenas ellos entran allá, el maná cesó. Y Dios les dice: bueno, de ahora en adelante ustedes van a tomar la tierra, van a sembrar la tierra y van a recibir. Y yo voy a bendecirlo porque es una tierra que fluye leche y miel. Quiere decir, la tierra que es muy próspera, muy fértil. Y entonces le dice: ahora que vayan, tomen posesión de una tierra que no era suya, que yo le estoy entregando. Otra vez lo mismo, el mismo principio del Génesis. Le estoy entregando una tierra buena, fértil. Te estoy dando un buen trabajo, te estoy dando una buena empresa, te estoy dando. Cuando entres allá y ya comiences a tomar posesión, lo primero de esos frutos me lo vas a apartar para mí. ¿Tenía derecho Dios a decir eso? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? ¿Quién los metió en la tierra? ¿Quién les dio la habilidad? ¿Quién le entregó todo? Pero Dios le dice: mira, lo primero no va a ser para ti. Lo primero me lo vas a consagrar a mí. Tu primer hijo, conságramelo, es mi propiedad. Lo primero de tus crías, de tu ganado y todo eso, apártalo, es mi propiedad. Razón para que repose la bendición en la casa de ellos. Y después le dice: después de eso, cuando yo te multiplique, cuando comiences a recibir el diezmo de todo, el 10% de todo, lo apartarás para el Señor y lo traerás a la casa a donde el Señor tu Dios te haya indicado. Entonces, esas dos cosas en el Antiguo Testamento eran propiedad ¿de quién? ¿Por qué Dios le dice al pueblo: lo primero no lo tomen para ustedes? Ellos debían hacer algo como tomar la primera gavilla, la primera mazorca, la tomaban y la llevaban al templo. El sacerdote la presentaba delante de Dios. Significaba que esa mazorca era santa y por lo tanto el resto de la cosecha también era santificada, y ahí no iba a entrar plaga, no iba a entrar devorador, porque tenía la bendición de Dios. Ese era el principio. Y el principio de la primicia va más allá, pero no me quiero detener ahí. El diezmo era aquello que ellos entregaban a Dios en reconocimiento de que Dios es el dueño de la tierra, que Dios es el dueño de las habilidades, que Dios es el que bendice, el que prospera, y que ellos pudieran reconocer que Él es el dueño de todo. Entonces Dios le dice: me entregas el 10 y te quedas con el 90. ¿Qué tal ese negocio? Que usted se consiga un socio que le dé la tierra, que le dé fuerza, que le dé habilidad, que le dé talento, que le ayude y le diga: vamos a hacer un negocio y el 10% me pertenece a mí, el 90% es tuyo. ¿Es mal negocio viéndolo como negocio o no? Es un negociazo, dice el hermano. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán? De todo árbol puedes ¿qué? Solamente hay uno que no debes tocar, porque ese me pertenece a mí. Y más de uno de ustedes están diciendo: se descompuso este mensaje. Porque de lo que tú recibes hay algo que le pertenece ¿a quién? A Dios. De lo que tú devengas hay algo que le pertenece ¿a quién? Y Dios te lo entrega, nos los entrega para ver qué hay en nuestro corazón.
Porque es fácil que tú digas, sí, yo amo a Dios, primero es Dios, con Él me acuesto, con Él me levanto. Y cuando recibes tu bendición, tu salario, Dios es primero. O tú dices, hay que pagar agua, luz, servicio, no sé qué más. No me alcanza. Ajá, y si Dios no te da eso, ¿qué te va a alcanzar? ¿Quién debe ser primero en nuestros recursos? ¿A quién le pertenece el diezmo? ¿A quién le pertenece? ¿Me está entendiendo? ¿A quién le pertenece? El diezmo es propiedad de Él. Pero hay muchos que ustedes han visto muchos videos en las redes sociales que sí les ha gustado y les ha encantado. ¿Cuál es, pastor? No pague diezmo, porque eso era para el Antiguo Testamento. Y los pastores bandidos te están cobrando eso para quedarse con los diezmos. Espérate un momentico. Espérate un momento. El diezmo fue dado antes de la ley. Cuando Abraham, el patriarca, comenzó Dios a bendecirlo, en una ocasión salió por allá y tomó a los reyes de Sodoma, de Gomorra, que lo habían quitado todo, y fue y defendió a Lot. Y del botín, cuando venía de regreso, se encontró con Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y dice que Abraham dio los diezmos del botín a Melquisedec. ¿Quién le obligó y quién le dijo a Abraham? Ya era un principio que estaba. Ahora pregúntese, ¿qué religión pagana no ofrece sacrificio a sus dioses que de palo de madera? No lo hacen. Van y ofrecen sacrificios y manda y no sé qué, y están equivocados. Pero Abraham dio los 10. También vemos que Jacob, antes de la ley, cuando iba quebrado, cuando iba huyendo porque había hecho una tramulla en la casa y el hermano dijo, te voy a matar, le tocó irse, como decimos nosotros popularmente, con una mano adelante y otra atrás. Dios se le aparece en sueño y le dice que lo va a bendecir. Y Jacob hace un voto delante de Dios y dice, si Dios va conmigo en este viaje en que voy, me da pan para comer, vestido para vestir, y me vuelve en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Pregunto, ¿fue próspero Jacob o no fue próspero? Él apartó, y el suegro le hizo y lo engañó 10 veces, le cambió el salario 10 veces. Con todo y eso, Dios bendijo a Jacob. Jesús dijo, acusando a los escribas y fariseos, dijo, ustedes escribas y fariseos hipócritas, que diezman, que dan el diezmo de la menta, del eneldo, de todo ustedes diezman, pero han dejado lo más importante, la misericordia. Han dejado la misericordia, ¿verdad?, el ayudar. Jesús comienza a cuestionar y dice, y todo esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. No anuló el diezmo. El apóstol Pablo dice que cada uno, según sea prosperado en la semana, aparte para honrar al Señor. Entonces, hoy no damos diezmo por ley. Hoy damos diezmo por agradecimiento a lo que Él ha hecho, porque Él es el proveedor de todas las cosas. Yo diezmo no por ley, yo diezmo porque todo lo que tengo se lo debo a Él, porque reconozco con lo que entrego que Él es mi dueño, mi proveedor de todo lo que tengo. Y lo que ha pasado y lo que pasa es que cuando le damos y honramos a Dios, entonces Dios bendice lo que nosotros hacemos. Pero hay muchas creyentes, lamentablemente, que han venido bajo este hábito de bendición y se han dejado influenciar y están en la iglesia y muchos años venían haciendo, honrando al Señor, y han dejado de hacerlo
porque han escuchado esto. O sea, el principio es la generosidad y el agradecimiento. Y si yo escucho una enseñanza que me dice, ya no es ley, y como es ley no lo voy a dar, y usted no lo da, ¿qué está probando eso? Llegamos a la conclusión que ya el diezmo no se da por ley, sino se da por agradecimiento, por honrar a Dios. Y si yo doy menos de eso, ¿qué estoy diciendo? Lo que yo hago con mi dinero refleja quién es la prioridad en mi vida. Si yo reconozco que Dios es mi proveedor, ¿por qué me va a doler a mí ofrendar en agradecimiento a Él? Amén. No hay mucho gloria a Dios ni mucho amén, pero igual yo tengo que decirse. Hay cosas que son consagradas y le pertenecen ¿a quién? Pero Satanás, igual que el árbol, ¿a dónde va a dirigir tu atención Satanás? ¿Hacia el 90% o hacia el 10%? Todos los argumentos que se han levantado contra el diezmo, ¿por qué no dicen de lo otro? Porque Satanás quiere que tú y yo toquemos lo que le pertenece ¿a quién? Entonces tú dices, présteme un sobrecito ahí de diezmos que está por ahí. Tú dices, voy a apartar, hermano, prepárenme unos sobres, que se tráiganle un sobre a cada uno. Tú dices, tengo este sobre donde yo voy a reconocer que Dios es mi proveedor y mi ayudador. Y hay gente que no tiene ni trabajo y Dios lo bendice con el trabajo. Y entonces dice, Señor, cuando me des ese empleo, cuando me mejores y que esto es, yo voy a darte a ti. Pregúntele a alguien por ahí, ¿qué haría usted si le dan 5,000 millones de pesos? Entonces usted dice, yo ayudaría a los pobres. Pero cuando reciben el dinero, lo que menos hacen es ayudar a los pobres. Ahora, Dios nos da y nos bendice. Entonces, tú vienes, recibes lo que recibes, lo que Dios te da, y apartas tu diezmo y lo pones acá. Ese es el árbol que está en medio del huerto. Supón que Dios te bendice, llegas a casa y dices, voy a apartar esto, es para Dios. Durante la semana vas a tener algunos compromisos. ¿A dónde crees tú que Satanás va a dirigir su atención? Al sobrecito este. Oye, yo con ese diezmo puedo pagar la luz. Me alcanza para pagar la luz y para pagar el agua. Hay otros que todavía son más avispados. Dice, ay Señor, échame una prestadita de este diezmo, yo te lo pago después. Y comienzan a negociar con el Señor. Otros se dan razón y dicen, ya esto no es bíblico, ya eso era en el Antiguo Testamento, yo voy a dar de lo que propongo en mi corazón, y ahí comienza cada quien a justificarse. El hecho es que Satanás va a dirigir la atención siempre en lo que le pertenece a Dios. Porque sabe Satanás que si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir y te va a ir bien. Sabe Satanás que si tú eres fiel a Dios, Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Pero sabe Satanás que si tú tomas lo que es de Dios, Él entra a tu economía y te quita más de lo que es el 10%. Hay gente que vive en opresión, enfermo, se le pierden las cosas. Cuando no es una situación, es la otra. Y cuando no tienen falta por un lado, es falta por el otro. Lo roban, le hacen, les hacen, pero no se dan cuenta que Satanás lo está robando. El principio es, vuelva hacia Dios y dele a Dios lo que es de Dios. Amén. Hermano, ya me prepararon los sobres. Quiero que usted, en esta mañana vamos a hacer algo simbólico y de bendición. Usted se va a llevar un sobre de esto para su casa, para que le recuerde la enseñanza de hoy. Y usted va a apartar en la semana según lo que Dios le bendiga, según lo que usted disponga en su corazón.
lo que le pertenece a Dios. Si Dios no le da nada, usted no dé nada. Pero si Dios le bendice, usted no se coma lo que le pertenece a ¿quién? A Dios. Lo que le pertenece a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y aparte de eso, Dios dice que te va a bendecir el 90%. Reprenderé por vosotros al devorador. Ni siquiera tú tienes que decir, devorador te reprendo. No, ya Dios lo reprende. Entonces hay gente que anda reprendiendo la ruina todo el tiempo. Pero es que yo le enseño a las personas que tienen problemas en su finanza y dicen, oren porque el diablo me está robando la finanza, ore porque me va mal en los negocios, ore porque me iban a llamar en la hoja de vida y llamaron a otro, ore por esto. Pero ¿y está siendo fiel a Dios? Porque es que Dios no cambia, sus principios no cambian. Y entonces a veces lo que es de Dios se lo está llevando otras cosas, se lo está llevando el enemigo, nos los estamos comiendo. Y lo que nosotros damos a Dios, Dios nos multiplica. Y ni siquiera damos porque Dios nos multiplique, damos porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Él es el dueño de todas las cosas. Entonces vamos a ver qué va a pasar de ahora en adelante. Y el próximo domingo vamos a estar orando y todo este tiempo vamos a estar ministrando libertad financiera. Porque vamos a reprender en el nombre del Señor toda ruina, toda escasez y toda maldición sobre tu casa. Pero escúchame esto, yo sé que usted va a decir amén y esto que sí nos gusta, pero usted tiene que ser fiel, porque si usted no es fiel, es como que usted hay un perro que se mete en la casa y usted lo saca, vaya, y él se va, pero deja la puerta abierta, se mete otra vez. Si usted no cierra la puerta, el enemigo se mete otra vez. Si usted le cree a Dios, deposita tus sueños, tus anhelos, deposita todo lo que tú necesites en las manos de Dios, pero sé fiel a Él. Dale a Dios lo que le pertenece a Dios y no dejes que el enemigo te tiente a comer el fruto que no es tuyo, a tomar lo que es santo. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Ahora, alguien me preguntaba, ¿y qué es el diezmo? La 10ª parte de alguna cosa. 10% de todo lo que nos viene a las manos. Eso debe ser entregado al Señor, porque el diezmo es santo, o sea, separado exclusivamente para Dios. Entregamos el diezmo al Señor porque Él es el dueño de todas las cosas. La próxima semana vamos a estudiar, después la introducción, de un hombre que tocó lo sagrado. Y quiero que usted para el próximo domingo se lea la historia de Josué capítulo 7. Lea la historia, que ahí vamos a hablar del hombre que tomó lo que era propiedad de Dios y cómo le fue. Y ya comenzamos en el Génesis, vamos a hacer un pequeño repaso en el Antiguo Testamento y vamos a caer en el Nuevo Testamento. Pero lo vamos a hacer bajo el principio de que hay cosas que le pertenecen ¿a quién? Hay cosas que le pertenecen ¿a quién? Hay tiempo que le pertenece ¿a quién? Hay finanzas que le pertenecen ¿a quién? Hay servicios que le pertenecen ¿a quién? Es integral. Integral. De una manera integral. Pero hay mucha gente que le gusta que le prediquemos otras cosas, pero cuando ya tocamos esto, ya se la embarró el pastor. El otro domingo no ven. Entonces, usted y yo vamos a ser bendecidos. Sé que aquí hay mucha gente que es bendecida, que ha sido bendecida. Me decía una hermana que en la siembra pasada sembró por su hijo, por un medio de transporte que necesitaba, y Dios le proveyó para ese medio de transporte, porque Dios es fiel. No es que tú compras a Dios, no es que tú compras milagros, es que tú honras a Dios porque Él es el que provee y que te puede ayudar en todas las cosas. Y nuestra vida financiera puede cambiar cuando colocamos a Dios en primer lugar,
Usted quizás ahora no le esté gustando, pero cuando usted comience a aplicar este principio, usted va a decir: gracias, pastor, gracias, Señor, por enseñarme a ser un buen administrador de los recursos que tú me has entregado. Amén.